Carlos Cabarrús define al discernimiento ignaciano como la danza de los íntimos deseos. Desde esa óptica de una danza, nosotros podemos leer, interpretar todas las reglas de discernimiento que Ignacio escribió y están en su libro de ejercicios desde los números 313 al 336. Decir que San Ignacio danzó es probable, no lo sabemos, sí que se dejó conducir. Danza de los íntimos deseos significa aprender a dejarse conducir por Dios. El discernimiento es la osadía, la audacia de dejarse conducir, que Ignacio de Loyola sí la tuvo, tal como consta en esta frase de uno de sus compañeros directos, contemporáneos, que cuando le preguntan cómo era la vida interior de Ignacio, él la define con esta frase: era conducido con suavidad, sin adelantarse al espíritu, y conociendo el camino poco a poco. Entonces ahí abre otra gran clave de los discernimientos, y es que no son mecánicos, no son mágicos, sino que se trata de un proceso de aprendizaje que lleva mucho tiempo, y el mismo Ignacio, en sus inicios del proceso, se tenía como un niño en una escuela y sentía que Dios lo guiaba y le enseñaba como un maestro de escuela. En esta danza, en esta fiesta, que es el encuentro con Dios, son necesarios dos requisitos, como dos bases, como que a la fiesta tengo que ir con un traje de fiesta. Y se pueden encontrar en muchos lugares, pero hay dos números también del libro de ejercicios, donde nos sitúan en cómo es la entrada de esta danza, de dejarme guiar, de dejarme conducir. Primero es la confianza en que Dios se me comunica y Dios tiene el deseo de comunicárseme, y es una comunicación amorosa. Dios, que es puro amor, se quiere derramar, se quiere volcar en mi existencia, en la existencia de la humanidad, de toda la creación. Y el discernimiento es tratar de reconocer, interpretar, recibir esa comunicación de amor de parte de Dios. Por supuesto, sea la condición que sea así, tenga salud, enfermedad, riqueza, pobreza, muchos años, pocos años, mucho reconocimiento, mucha honra o mucha crítica, mucha descalificación, cualquier sea la situación, mi disposición es siempre de ponerme al servicio, de entregarme, de estar en su continua alabanza, en palabras del principio y fundamento de Ignacio. Cuando empezamos a leer las reglas, tenemos dos situaciones, dos movimientos, donde Ignacio ejemplifica que hay dos tipos de danza. Una danza hacia el centro, hacia mi propio yo, hacia mi ego, y otra danza hacia afuera, hacia el margen, hacia la entrega, hacia el éxodo, el salir del propio amor, querer e interés, como también dice él en otro número de los ejercicios. La danza hacia el centro está guiada por una fuerza de oposición, que Ignacio le llamó el mal espíritu, y la danza hacia el margen está guiada por el Espíritu Santo, que es lo propio de Dios, de hacerse margen, porque es el movimiento de la encarnación. Esa danza es simultánea, se da al mismo tiempo. En una misma situación podemos sentir las dos fuerzas, como también está ejemplificado allí en los dibujos. Y esta situación de danza continua y contraria, con momentos contrarios, es la que nos constituye desde nuestra esencia del ADN, casualmente o simbólicamente. Nosotros a lo largo del discernimiento, si leemos las reglas de discernimiento en su conjunto, tanto las que él le llama de primera semana como de segunda semana, podemos ver que siempre hay como un proceso helicoidal, expansivo, donde ambas fuerzas, la del espíritu y la de su oposición, van como entrecruzándose. En una primera fase, como quien aprende los primeros pasos de la danza, la consolación y la desolación van a ir alternándose y hasta peleando, combatiendo por quién gana el territorio de nuestro corazón. Son las dos primeras definiciones que pone Ignacio en los ejercicios: qué es consolación, qué es desolación, en esos números. La clave para entender esta primera fase la da Ignacio al comienzo de la segunda, cuando dice en el 329 que las mociones de Dios dan gozo, alegría y consolación,
y las del enemigo dan tristeza, turbación y inducen falacias en esta primera fase. Vamos a ver que después hay cambios, pero en esta primera fase nos podemos fiar de que la consolación es señal, es signo de esa comunicación que Dios está haciendo en ese momento. Dos palabras con respecto a cada una. La consolación no es puro gozo y alegría, es ante todo amor. Es inflamarse en amor de su Creador y Señor, dice Ignacio, lo primero que pone él. Y de ese amor desbordante hay como ramificaciones. Una es la del gozo, pero otra es la del arrepentimiento, porque estoy llorando mi arrepentimiento gozoso, porque lloro mis pecados. Otra forma de esa consolación es ante la pasión, la compasión que me nace frente al sufrimiento, tanto de Jesús como de los crucificados. Es decir, es el amor ordenado, puesto en su sintonía, tanto hacia sí mismo como con los demás, con la creación. Un amor que provoca una integración profunda y no una fragmentación. En cuanto a la desolación, en esta primera fase, Ignacio pone un montón de consejos, están ahí expuestos como en un título breve, tratando de que esa desolación no se instale. En esta primera fase es fundamental erradicar toda causa, todo motivo de ser ganados por la desolación, porque ahí somos ganados por la oposición. O sea, la desolación en este momento nos quita de la comunicación con Dios. Después vamos a ver el cambio, pero en este momento las reglas de discernimiento hacen lo posible para que uno no se instale allí y ponen todo un montón de recursos, de consejos, de aprovecharla, porque también hay crecimiento en medio de la desolación, pero hay que sacarla cuanto antes. Antes de pasar a la segunda fase, hay como una intersticio, una interfase del proceso, como una danza de transición, que esto no está especificado por San Ignacio, pero sí uno leyendo ambos grupos de discernimiento ve que hay algunas reglas, algunos números que dan pie a una interfase. Eso se trata porque la desolación ya no es tan señal de una trampa, de una tentación, sino que la desolación empieza a actuar como lenguaje del Espíritu de Dios. Y la consolación empieza ya no a ser algo que se me escapa de las manos, sino como que empieza a instalarse y la invitación es a enraizarme en ella, a hacer acopio, a hacerla como mi estado permanente. De la desolación como lenguaje de Dios, lo tenemos en la regla 322, porque ahí hay 3 llamados a la conversión. Nosotros para poder erradicar completamente esta desolación tenemos que vivir una relación con Dios lo más seriamente posible, o sea, sin ningún tipo de negligencia, sin ningún tipo de chantaje. Después tenemos que vivir esa relación sin dobles intereses, o sea, yo voy a la alianza con Dios por Dios mismo, por su amor, me quiero abrir a Él, más allá de si haya consolación o desolación, y por supuesto, sabiendo que todo es don y gracia, sin atribuirme a mí, a mi propio ego, como mis méritos, eh, ese tipo de alianza y de comunicación y de relación con Dios. Por supuesto, todo esto se da dentro de un proceso de los ejercicios. Es necesario que estas fases del proceso tratemos de comprenderlas en un ámbito, en un ambiente que es el de una profunda búsqueda de Dios, un profundo momento de encuentro con Dios, como es el que se hace en un retiro, en los ejercicios espirituales conocidos como de San Ignacio. La segunda fase del proceso le llamamos las danzas combinadas, porque ahí ya consolación y la desolación no son señal directa del Espíritu de Dios y de su oposición, sino que ya son vehículos que pueden ser utilizados, por decirlo de alguna forma, tanto por el Espíritu como por la oposición. Entonces, lo primero, esta es una fase bastante difícil de comprender si no se vive.
vamos a presentarla porque está ahí en el libro de ejercicios, pero esto se aprende con el tiempo y se aprende después de mucha experiencia, mucho rodaje, pero es bueno que lo comprendamos. Lo primero que pone Ignacio es que la consolación, que es realmente la materia del discernimiento de esta segunda fase, tiene muchas vertientes. O sea, hay tres tipos de consolación. Una que es dada directamente de Dios, así directo, donde sabemos que ahí está entrando Él como en casa propia. Otro tipo de consolación que es la falsa, que la viene de nuestro ego, se disfraza de esa consolación para poder salirse con la suya. Y está una consolación que empieza siendo de Dios, pero que inmediatamente yo le pongo cosas mías, pongo como cosas que ya son conclusiones que nacen de mí y no tanto de su parte. Entre esas reglas, lo que es bueno contar o determinar es esa falsa consolación que es un ego disfrazado de fervor indiscreto o de ideal exagerado. El fervor indiscreto es un fenómeno que ya Ignacio lo detectó en su época y decía que la gente buena, gente bien intencionada, eh, exacerbando sus mejores cualidades y sus mejores deseos, exagerando su fervor, podía llegar a salirse de los márgenes y volverse a su propio centro. O sea, el derrotero, el destino de ese discernimiento terminaba mal. Empezaba muy bien y terminaba mal. Lo mismo con los ideales, nada más que en vez de ser fervores se tratan de nociones, planes, proyectos que son más del mundo mental, no tanto del mundo afectivo. El- las dos, los principales signos para detectar si estoy en un fervor indiscreto, un ideal exagerado, es la larvada soberbia que tienen así muy, muy sutilmente. Porque con el fervor indiscreto yo juzgo a los demás, pienso que los demás son mediocres, que no tienen tanto fervor como yo, que son poca cosa. Y con el ideal exagerado, yo no me dejo juzgar. O sea, pienso que esto que yo estoy ideando nadie lo va a comprender, nadie lo va a alcanzar a conocer, no voy a ser comprendido y no lo confronto con nadie. Entonces lo vivo en un aislamiento que es el caldo de cultivo de todas las desviaciones, como él pone, como puso Ignacio ya en la primera fase. Después, en este discernimiento de la consolación, eh, como hay trampas, Ignacio pone varios consejos para poder evitarlas, para poder no caer en ellas. Entonces el primer consejo que pone es el de sopesar con tiempo. Dice, ustedes ténganse, ve hacia el comienzo, el medio y el fin. Porque las cosas empiezan bien, pero después con el tiempo van decantando y ahí cuando decantan se conoce realmente su intención, su destino, su derrotero. Si te llevan al centro o te llevan al margen. El margen donde a Jesús fue llevado, ¿no? El margen social, el margen existencial, las periferias, que eso es lo que le llamó el reino. Este sopesar con tiempo es algo que culturalmente nos cuesta mucho porque vivimos en una época en que todo lo queremos inmediatamente, todo ya, y viene bien en este momento aquel consejo que le dio el monje a su discípulo, cuando el discípulo fue y le preguntó, maestro, ¿cuál es el peor de los pecados? El maestro lo miró y le dijo muy sencillamente, la prisa, es decir, el apuro, el querer todo rápido, justamente por eso, porque las cosas buenas y las cosas profundas necesitan tiempo para decantar, mostrar verdaderamente su fondo, y cuando uno espera, el maligno o la acción del mal no lo soporta, no soporta la paciencia. Después otro consejo que pone Ignacio es el de escuchar mi sensación, eh, es decir, Ignacio pone en mi sensación corpórea, porque pone en ese número de los ejercicios que el mal espíritu es como el agua que choca contra la piedra. O sea, el mal, cuando nos seduce, hace ruido, hace como una especie
algo está sonando forzadamente. En cambio, la invitación al amor de Dios siempre es como el agua que entra en la esponja, es suave, es fluida, como con naturalmente con nosotros, porque sí, estamos hechos así, con naturales para el amor. Y después lo que pone Ignacio es en el tipo de consolación que no empieza siendo de Dios, pero que terminamos poniendo conclusiones nuestras, él la explica ahí en esa regla 336. Y también Ignacio dice lo mismo, no se apure, no tome decisiones precipitadamente. Aunque haya tenido el fervor más grande, la consolación más enorme, despacio, deje que se asiente. Esas son como la sabiduría que tienen estas reglas. El discernimiento, por último, no es algo teórico, no es algo mecánico, mucho menos racional y mucho menos inmediato, sino que requiere de tiempo. Y entonces hay un pequeño ejercicio que uno puede hacer diariamente, una pausa diaria, una rutina diaria, casi como los deportistas, los artistas, los músicos necesitan una rutina diaria de práctica. Nosotros para esto también necesitamos la continuidad diaria, que no es mucho tiempo, son con 15, como mucho 20 minutos de ejercicio de este acto. Se van aprendiendo muchas cosas, por supuesto, también contando con un acompañante. Así como no existe discernimiento sin la intimidad con Dios, sin el encuentro íntimo con Dios, tampoco hay discernimiento sin acompañamiento. La rutina diaria consiste en 5 actos de conciencia. Llamo así, la conciencia de su presencia es la primera. Yo tengo que poner el discernimiento es un don del Espíritu, me tengo que poner en presencia de este Espíritu de Dios, de esta comunicación de amor que se me quiere dar, pero la tengo que ser consciente que estoy ahí. Después viene la conciencia de lo vivido, en aquel momento, aquella experiencia eh, que quiero discernir, ¿no? La conciencia de lo vivido en una hora de oración, en una jornada de mi vida diaria, en una semana, en un mes, en un año también. Y hago conciencia trayendo sobre todo la memoria, pero la memoria afectiva, la memoria de las experiencias que residualmente fueron quedando en mi corazón. También hago conciencia en esas experiencias que traje del corazón, hago conciencia de cuál habrá sido la acción del espíritu y cuál habrá sido la acción opositora. Aquel entrecruzamiento que veíamos en los primeros cuadros, cómo se fueron dando en mi corazón. Vamos a volver después sobre este punto. Después que hice conciencia de la acción del espíritu, hago conciencia de mi libre decisión, o sea, frente a estas invitaciones de Dios o seducciones del mal, ¿yo qué decido? Yo puedo decidir, yo tengo un margen de decisión. Y Dios necesita de mi libertad para poder dárseme del todo. Y el mal nunca puede seducirme, nunca puede capturarme sin que yo consienta, sin que yo también le diga que sí a esa seducción. Por último, al cerrar esta rutina, este ejercicio, termino con una acción de gracias, haciéndome consciente de que esto es un don y esto es un regalo. Volviendo al punto del medio, la conciencia de la acción del espíritu, ahí sí nosotros podemos aplicar 3 grandes preguntas del discernimiento, que era qué experimento, a dónde me lleva el destino y cómo reacciono. Son las 3 preguntas claves, las 3 llaves que Ignacio mismo y muchos comentaristas, incluso Cabarrús, dicen que tienen discernimiento. Hacerme la pregunta de cómo fue la experiencia, describirla, si fue consolación, desolación, reconocer su direccionalidad, su destino, y verse a dónde me llevaba, si me llevaba al centro, ni a mi ego, o al margen, dándome a los demás, y cómo reaccioné frente a esta emoción, a este movimiento. Si uno quiere también afinar un poquito más la punta del lápiz, puede ver que en esa experiencia no sucede en el aire, sino que tienen ocasiones, circunstancias históricas, cosas que suceden, alguien que visitó, cosas de las cuales yo soy históricamente parte,
y también que esa experiencia tiene una vinculación siempre con mi psicología, con mi herida, con mi manantial, con mis miedos, con mis grandes deseos profundos. Entonces, ahí puedo ir reconociendo cómo es la acción del discernimiento, enhebrándose en mi propia psicología. Faltaría un último momentito que es con quién lo confronto. Y ahí sí, la rutina diaria aconseja confrontar diariamente con mi propio cuaderno. O sea, poner en palabra, poner por escrito lo que voy encontrando. Porque siempre que yo escribo, me apropio de esa experiencia. Como que la hago mía. Bien, esto fue rápidamente un intento de comentar las reglas de discernimiento para que nos podamos aprovechar, ser felices, estar con Dios y ayudar a que este mundo se parezca más a aquello que Dios deseó que fue su reino. Muchas gracias.